Hola, soy Fanelo Cecilia, junto a mi compañera Carrasco Analía. El tema que abordaremos en esta ponencia es desafíos frente al rol docente desde una práctica de la enseñanza unilateral hacia una orientadora para la construcción de un conocimiento social. En esta presentación haremos referencia a nuestras prácticas docentes del profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Comahue, que llevamos adelante en el set 15 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Allí desarrollamos 3 clases de 80 minutos en un segundo año en la asignatura Ciudadanía, junto a la profesora coformadora Tatiana Marquí. El trabajo previo que desarrolló esta docente se centraba en el concepto de república, en este caso argentino, el funcionamiento de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el modo en que el poder era ejercido desde el Estado. En base a ello, su sugerencia fue trabajar sobre la construcción de la otredad. Es por esto que nuestra propuesta se basó en problematizar la relación entre el Estado Nacional argentino y la denominada cuestión indígena, a principios del siglo XX, tomando como estudio de caso la masacre de Napalpí en 1924. Lo primero a considerar es la unidad didáctica que elaboramos, haciendo eje en los siguientes interrogantes. Para la clase número 1, ¿qué política va a implementar el Estado Nacional con respecto a los territorios nacionales Gran Chaco a partir del siglo XX para consolidar su poder? Y para la clase número 3, ¿cuáles fueron las causas y las consecuencias de la masacre de Napalpí? Los materiales empleados para la primera instancia fueron 2 mapas políticos que se diferenciaban temporalmente, además de un material textual que describía los 5 mecanismos de dominación para ser analizados. Las consignas para trabajar la primera actividad serían: observen el mapa e identifique cómo se delimita cada uno, qué referencias observan, qué similitudes y diferencias encuentran entre ambos. En cuanto a la segunda actividad, las consignas fueron: cómo se denomina el mecanismo de dominación que le tocó a cada grupo, cuál consideran que es el objetivo del mismo y de qué manera piensan que impactó este mecanismo en las comunidades originarias. En el siguiente registro vamos a observar cómo en un primer momento damos una definición de los territorios nacionales que aquí se encuentran señalados en verde. Vemos cómo está definido de qué manera está organizado el territorio nacional que vamos a trabajar y en la formación del Estado-Nación. Asimismo, vemos en un segundo momento cómo se continúa con la microexplicación, en donde se hacía referencia hacia los 5 mecanismos de dominación que se implementaron. Justamente es en base a este registro que nosotros como reflexión vemos que la observación da cuentas, según la profesora Virginia Tano, de qué manera nuestra idea de enseñar nos llevó a querer explicar nosotras aquello que creíamos que debía ser aprendido, desarrollando así una mirada unilateral y perdiendo de vista el rol activo de los y los estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos observar esta reflexión final que hicimos sobre la primera clase. Para comenzar con la tercera clase, se retomó la última actividad de la segunda clase partiendo de la siguiente consigna. En base a la elaboración personal que se le solicitó la semana pasada, ¿de qué manera podemos definir la reducción en Napalpí? ¿Qué elementos consideran que la componen? Justifiquen su respuesta. Para poder responder a esta consigna de forma colectiva, definimos realizar una actividad empleando un cuadro red con preguntas orientadoras, que es el que está plasmado en la imagen, donde pueden ver desde dónde se va a hacer el análisis. Para acompañar y
ver los resultados de este cuadro, acompañamos con una imagen de cómo queda plasmada esta actividad en la carpeta de un compañero con los aportes colectivos de la clase en general. En un segundo momento de la clase se empleó como material 2 artículos periodísticos de nuestra autoría para trabajar de manera grupal con las siguientes consignas. ¿A quién pertenece el testimonio? Según el autor, ¿qué ocurrió en Napalpí en 1924? ¿Qué argumentos utiliza para describir este hecho? ¿Qué intereses consideran que representa esta persona? ¿A quiénes defiende? ¿Cómo relacionan ustedes la imagen que aparece con el relato analizado? Acá, podemos observar los 2 periódicos que se le entregaron a los chicos con diferentes puntos de vista para que ellos analicen y vean que de un acontecimiento pueden haber 2 opiniones diferentes. En estos registros de clases podemos ver cómo a través de las preguntas orientadoras y la repregunta que surgieron en el diálogo con el estudiantado, se va observando cómo se va creando y construyendo un conocimiento social. Por ejemplo, lo que tenemos marcado en verde en esta filmina de qué era la reducción. Piensen en los mapas, en la historieta, en las actividades que ya hicieron. ¿Qué más se le enseña al mapa? ¿Se acuerdan de lo que vimos? Similitudes, diferencias, refrescándole a los estudiantes lo que ya veníamos estudiando. Acá podemos seguir viendo, como en las filminas que siguen, cómo después de la respuesta de cada estudiante se le vuelve a repreguntar o a que ampliar esa información que ellos tienen para hacer una repregunta y construir, saber orientar al estudiante para crear ese conocimiento. También podemos ver cómo la reformulación de la pregunta junto con la lectura compartida son una herramienta para orientar a los estudiantes en la formulación de sus respuestas. Lo último a considerar de la observación de esta clase es la importancia de acercarnos a los grupos de estudio, promoviendo el trabajo en equipo y corroborando el registro de todos los y las estudiantes. A modo de cierre, quisiéramos referirnos a la siguiente reflexión. En base a nuestra experiencia y el grupo de estudiantes que tuvimos, pudimos reflexionar sobre nuestro rol docente en el proceso de enseñanza, apoyándonos en los aportes de los autores Eisenberg, Saltos y Coudane, lo que nos permitió elaborar materiales que orientaran el análisis de los acontecimientos históricos abordados, implementar la repregunta como una herramienta orientadora junto con la lectura compartida y respetar los tiempos de construcción de conocimiento de los y las estudiantes. De esta manera consideramos que es posible revertir ciertas tendencias que, de modo quizás inconsciente, pueden llevar a perder de vista la importancia de intercambiar opiniones, ideas e interpretaciones con el estudiantado, siendo conscientes además de que las respuestas que elaboren los mismos no necesariamente serán las que respondan a nuestras expectativas personales, que los mismos se encuentran mediados por un contexto social en el que intervienen distintos factores, como los medios de comunicación o sus vínculos personales, e inclusive que aquello que queremos enseñar puede ser apropiado o no por los estudiantes, existiendo incluso la posibilidad de que sea en un futuro algo significativo para sus vidas o experiencias. A continuación, les dejamos la bibliografía con las que llevamos adelante el análisis de nuestras prácticas, pertenecientes a Beatriz Eisenberg, Mariela Coudanes y Víctor Saltos.